Bien, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Vamos a ver otro ejemplo que en este caso es de la lección número 8, que es la lección de potencia, en régimen estacionario senoidal, lógicamente. Y vamos a ver también un ejemplo que es de examen. Como os estoy diciendo, en el OCW y también en el canal de YouTube, los ejercicios que hay son de examen. Y lo que estamos resolviendo es básicamente de examen, salvo algún ejemplo pues más de introducción. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver un ejemplo de examen y como os digo, y como os he dicho en otros vídeos, un ejemplo que se repite. Y se repite, o debe estar repetido al menos una docena de veces. Claro que lo que no se repite es el mismo ejercicio exactamente. Se repite un ejercicio que es similar, para saber si realmente habéis entendido el concepto, que insisto es lo importante, o si solamente sabéis la mecánica, en cuyo caso no vamos a ninguna parte. Así que lo que tenemos aquí es una gráfica, y es una gráfica concretamente de microcap, en donde nos enseña pues un transitorio de cuando se conecta una fuente a un circuito pasivo, es decir, que solamente tiene resistencia, bobinas y condensadores. Nos dan la tensión, nos dan la intensidad, ¿de acuerdo? Y concretamente pues nos dan también la potencia, ¿vale? Que ya sabemos que es el producto por I, la potencia instantánea. Y nos pide con estos datos determinar cuál es la potencia instantánea y media que se suministra desde la fuente en régimen permanente. ¿Que se le suministra a quién? Pues evidentemente la fuente suministrada a este dipolo que tenemos aquí pasivo. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, lo primero que hay que hacer es pensar un poco las cosas. Y pensar un poco las cosas es que nos dicen que nos centremos en el régimen permanente. ¿Dónde está el régimen permanente? Bueno, pues el régimen permanente, si yo veo la curva de potencia cuando se ve mucho, ahora la ampliaré un poco, pero ahí tenemos la curva de potencia. Y lo que vemos en la curva de potencia es que pues empieza con una senoide más pequeñita, que va creciendo, hasta que llega un momento, ¿de acuerdo?, en que se estabiliza. ¿En qué momento podemos decir que se ha estabilizado esta función potencia? Pues hombre, quizá exactamente no lo sé, pero yo diría que anda por aquí. Aquí tenemos el punto 0,8 milisegundos, pues andará alrededor de ese punto. No sé si son 0,8 o 0,7, por ahí podría andar, ¿vale? Pero más o menos por ese punto es donde vemos que la onda de potencia ya está estabilizada. Fijaos que ya es siempre senoide, que presenta los mismos valores positivos y negativos, ¿vale? Mientras que aquí presenta valores más pequeños, es decir, va creciendo hasta que se estabiliza. Bueno, pues una cosa que ya sabemos. ¿Dónde está el régimen permanente? Y como estamos viendo el régimen estacionario senoidal, lo que tenemos que ver es el permanente, no el transitorio. El transitorio para el apartado A no me vale para nada y aún no hemos entrado. Tenemos que entrar en el permanente, que es el régimen estacionario senoidal. Bueno, pues me pide la potencia instantánea y me pide la potencia media. ¿Qué es la potencia media? Pues la potencia media es la potencia activa. ¿De acuerdo? Que es el valor medio de la potencia instantánea en un periodo. ¿Vale? Bueno, pues en el capítulo de régimen estacionario senoidal, nosotros hemos visto que la expresión de la potencia instantánea tiene esta forma. La hemos deducido para un dipolo, que es lo que nos piden aquí. Esa potencia es valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el coseno de phi sub z, el ángulo de carga, menos el coseno de 2 omega t menos phi sub z. Como sabéis, esta parte de aquí es la potencia media o potencia activa y la otra parte, la del coseno de 2 omega t, es la potencia fluctuante. Bueno, pues
me podéis preguntar, ¿y cómo de esta gráfica yo sé cuánto vale la potencia activa o potencia media? ¿Cómo voy a poder aquí a calcular el valor medio? Pues hombre, calcular el valor medio, si tenemos un poco frescas las funciones trigonométricas, es bastante fácil. Y es bastante fácil por una razón. La razón es la siguiente. Una función como esta senoidal, desplazada hacia arriba o hacia abajo, presenta un valor medio que es la suma, ¿de acuerdo?, del valor máximo más el valor mínimo, ¿de acuerdo?, dividido por 2. Y vamos a verlo, ¿vale? Esta es una propiedad de funciones trigonométricas, pero vamos a verlo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la potencia instantánea? Es decir, ¿cuál es este punto? Estoy en la gráfica. Bueno, pues el valor máximo se da. El coseno de phi sub z no se puede modificar porque es una constante. El valor máximo se da cuando esa función de ahí, la coseno, valga menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. ¿Y cuál va a ser el valor mínimo de esa potencia instantánea? Pues el valor mínimo de esa potencia instantánea está aquí. ¿Vale? ¿Cuál será el valor mínimo? Pues será u por i por el coseno de phi sub z, y cuando el ángulo sea, cuando la parte fluctuante valga 1, restará 1 y se da el valor más pequeño. Por tanto, fijaos en una cosa. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos expresiones? Pues si yo sumo estas dos expresiones, lo que tengo es un resultado que es 2 u por i por el coseno de phi sub z. Y el 1 y menos 1 se cancelan. Luego, esto que tengo aquí será el valor máximo de la instantánea menos el valor mínimo de la instantánea. ¿De acuerdo? Luego la potencia activa, que es esto, será el valor máximo de la potencia instantánea menos el valor mínimo de la potencia instantánea partido por 2. ¿Vale? Que insisto que es una propiedad de estas funciones trigonométricas a las que se ha añadido una constante. También os comento una cosa para que penséis sobre ella. Para que penséis sobre ella, fijaos que esto de aquí es la potencia aparente compleja en módulo. ¿Y cómo se podría obtener el u por i? Pues en vez de sumar, restando. Hacedlo vosotros, porque es muy fácil. Nos da que la potencia aparente es... aquí he puesto la resta, es la suma. La potencia aparente, ¿de acuerdo? La potencia aparente es la resta de la máxima menos la mínima partido por 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, como os digo, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es ver cuánto vale esa potencia máxima y esa potencia mínima. Así que he puesto un poco más grande esta figura para que la veamos bien. Dejo también la ecuación y vamos a buscar esa potencia máxima y mínima, pero insisto, vamos a buscarla en el permanente. Vale, este valor de aquí se ha borrado, es 0,8 milisegundos, este es 1,2 milisegundos. Bueno, pues ¿cuáles serán los valores máximos y mínimos? Bueno, pues los valores máximos y mínimos, esta potencia que está aquí está entre 10 y 5. ¿Vale? Si estuvieses en el examen y la medís con una regla, y si no, pues con un poco de ojo, yo diría que esta potencia más o menos estaría entre unos 7 kilovatios. La potencia viene dada ahí en kilovatios, ¿vale? Estos son kilovatios, estos son kilovatios. ¿Y la potencia mínima? Pues la potencia mínima, esta raya de aquí es el nivel 0, esta raya de aquí es el nivel menos 5 kilovatios. Pues yo diría más o menos que puede estar, ¿cuánto? Pues en 1,5 o algo así. Bueno, pues ya había puesto menos 1. ¿Vale? En fin, con una regla lo podríamos hacer un poco mejor, pero por favor no me pongáis esto como he visto en algún examen, que este punto es 5 y este punto es 0. Eso no es aproximar, ¿vale? Eso es tener poca vista ya. Bueno, pues ¿cuál sería la potencia media? Pues la potencia media sería el valor máximo, que hemos dicho que es 7 o 7000, menos el valor mínimo, que es, hemos dicho que serían menos 1000.
partido por 2. Luego esto serían 6.000 partido por 2, pues serían 3.000 vatios o 3 kilovatios. Segundo problema de esto, me piden la potencia instantánea. Y el problema es, ¿cómo represento yo esta gráfica de aquí? Pues qué difícil. Esa potencia que tenemos ahí, os insisto, que la tenéis arriba, es su coseno de phi sub z. Esto sabemos que es 3.000. No creo que tenga mayor problema. Más u por i, ¿de acuerdo? Por el coseno de omega t, de 2 omega t, menos phi sub z. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues por partes. Lo primero, u por i, ¿qué es la S? Pues la S, como hemos visto, sería coger la potencia máxima instantánea, restarle la potencia mínima y dividir por 2. Es decir, que esto sería igual a 4.000. Luego ya tenemos esto de aquí. La omega. ¿Quién sería la omega? Pues la omega sería 2pi por la frecuencia. Y 2pi por la frecuencia, pues tendríamos que determinar ¿qué? Pues tendríamos que determinar cuál es el periodo, ¿vale? La frecuencia es la inversa del periodo, tendríamos que determinar cuál es el periodo. Para determinar el periodo, pues cogemos dos máximos o dos mínimos de esa función potencia. ¿Vale? Pues mejor que coger dos máximos, podríamos coger este intervalo de aquí, y esto más o menos, pues si lo hacéis con una regla, con un poquito de cuidado, pues da más o menos que son unos 5 milisegundos. 5 milisegundos para dos ciclos, es decir, 0,25 milisegundos para un ciclo, con lo cual esta frecuencia sería del orden de 4.000 hercios. ¿Vale? La frecuencia de la onda de tensión. Perdón, la onda de tensión no, la frecuencia de la onda de potencia. ¿Vale? Que sabéis que entonces la onda de tensión sería la mitad, que sería 2.000. Bueno, pues bastante fácil, ¿no? La pulsación serían 2pi por la frecuencia, que serían 4.000. ¿Vale? También tenemos esto. Esta es la frecuencia, ¿de acuerdo?, que nosotros tenemos. ¿Vale? Bien. Más cosas. Bueno, esta sería la frecuencia de la potencia, la pulsación de la potencia, ¿vale? Radianes por segundo. Que es la que tenemos que meter aquí, es decir, el 2 omega, siendo omega esta la de la tensión, ¿vale? Bien, pues nos queda el phi sub z. ¿Cómo sacamos el phi sub z? Bueno, pues lo que tenemos hasta ahora es esto de aquí. P de t sería igual a 3.000 más 4.000, que es la u por i, por el coseno de 2pi por 4.000, que insisto es la frecuencia de la potencia, por t menos el phi sub z. Bien, fijaos que para el punto máximo, que se da en t igual, hemos dicho antes que estos serían más o menos 0,9 milisegundos, donde se produce ese máximo, donde hemos hecho las medidas, pues esto debería ser igual a 7.000. Es decir, que este coseno de aquí debería ser 1. Y para que sea 1, ¿qué tiene que pasar? Pues para que sea 1, tendríamos 2pi por 4.000 por 0,9 milisegundos menos phi sub z. ¿Y esto qué tendría que ser igual? Pues tendría que ser igual a un múltiplo de 2pi, para que el coseno fuese 1. Bueno, pues 4.000 por 0,9 milisegundos son 3,6. ¿Qué tendríamos que hacer para que eso sea un múltiplo de 2pi? Pues por ejemplo, para que sea un múltiplo de 2pi, lo que tendríamos que hacer es que este ángulo de aquí fuese igual a 0,4
¿de acuerdo? Por 2 y por pi. De tal manera que este 0,4 y este 3,6 nos diesen que este ángulo pues fuese igual a ¿quién? A 4, por ejemplo, por 2pi. Con lo cual, el coseno valdría 1. Bueno, pues ya tenemos la expresión. La expresión de la potencia sería 3000 más 4000 coseno de 2pi por 4000 por t más, ¿quién? Pues más 0,8 por pi vatios. Pues ya tenemos la solución del primer apartado. Potencia media 3000 vatios, potencia instantánea esa que tenéis ahí. Lógicamente en el coseno podemos ponerlo otras expresiones para que también cumpla con los máximos y con los mínimos. Lo podríamos haber ajustado a un mínimo, dicho de otra forma. Bueno, el apartado B. El apartado B lo que nos pide es el tipo de respuesta en la constante de tiempo. Bueno, la constante de tiempo y el tipo de respuesta es algo que es del tema cuarto, que es el de transitorios, pero bueno, algo podemos decir o algo podemos avanzar. Lo primero, pues hemos dicho que el transitorio aproximadamente pues veíamos que podía durar unos 0,7 o 0,8 milisegundos. ¿Qué es la constante de tiempo? Pues la constante de tiempo tau es un valor que ya veremos que tiene que ver con el circuito, que tiene que ver con la ecuación de la homogénea, que es la que define el transitorio. La constante de tiempo es un valor que, como os digo, sale del transitorio y que marca concretamente las exponenciales, ¿de acuerdo? A la forma de las exponenciales. Bueno, pues las exponenciales normalmente se dice que cuanto su tiempo es igual a 4 tau, o 3 tau, depende del criterio. Si nosotros sustituimos ese tiempo en la ecuación, aquí tenemos coeficiente de la exponencial elevado a menos 3 o elevado a menos 4, que son, o que hace que la exponencial es prácticamente 0. Bueno, pues lo que tendría que pasar es que 4 veces tau, si cogemos ese criterio, sería igual a 0,8 milisegundos y por tanto la constante de tiempo pues andaría en torno a los 0,2 milisegundos, más o menos. O si cogemos el 3 tau, pues andaría alrededor de unos 0,26 o algo así. Bueno, pues esto más o menos nos da una idea. Si utilizásemos un simulador, nos da una idea de si la expresión analítica funciona, que hemos obtenido funciona o no funciona. Segunda cosa. La segunda cosa es que nos dicen el tipo de circuito. Bueno, el circuito es de segundo orden, y que el circuito sea de segundo orden significa que tiene dos exponenciales. De esta forma. Y esos coeficientes de las exponenciales, S1 y S2, son las raíces del polinomio característico de la ecuación diferencial. Y esas raíces pueden ser números reales negativos o pueden ser números complejos conjugados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que si S1 y S2 son reales, la respuesta que tienen las exponenciales puede ser algo así. ¿Vale? Más o menos una forma de este tipo. ¿Vale? Mientras que si S1 y S2 son números complejos, la respuesta normalmente viene de una forma de este tipo. Es decir, hay una oscilación muy clara. Nos pregunta por qué tipo de circuito tenemos aquí. Bueno, pues en el tipo de circuito que tenemos aquí no se ve ninguna oscilación. Es decir, si fuese un circuito con raíces complejas conjugadas, lo que es muy posible es que viésemos algo así, como alguno que hemos visto en Microcap, y que luego esa oscilación se fuese mitigando. Ahí no tenemos esa oscilación, sino que tenemos que la función pues se le ha comido un poco a la senoide y luego ha recuperado a la senoide. Es decir, que podría venir dada por una función de este tipo. Luego, lo que debemos esperar es que
las raíces del polinomio característico sean números reales negativos. ¿Vale? Pero os insisto, esto simplemente es un apunte y cuando lleguemos al tema cuarto, pues podéis recuperar este ejemplo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y ánimo. A ver si esto ya se pasa pronto.